Gracias. Sí, Gracias, ok. Saúl. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias, Saúl. Gusto en verte de nuevo por aquí. Leí la información publicada en la OEM Informex, que nosotros publicamos también, dando el crédito correspondiente en la página julioastillero.com. El reporte que conseguiste, Saúl, de que hay 190,000 muertos más este año que el año pasado en el mismo lapso en México. ¿Nos puedes platicar más sobre el tema, por favor, Saúl? Sí, con gusto. Mira, lo que hicimos fue una solicitud de transparencia a la Secretaría de Gobernación para que nos entregara estadísticas de su base de datos nacional de registro civil. ¿Qué es esto? Es una base que reúne la información de todos los registros civiles de las entidades federativas en torno a los actos que se llevan a cabo, como pueden ser actas de nacimiento, de defunción, matrimonios y divorcios. Digamos, todos los registros civiles envían su información a esta base de datos nacional que administra Gobernación, y esa Gobernación a quien le pedimos los datos más actualizados que tuviese al respecto sobre defunciones, que es, digamos, el tema que nos interesaba. Y lo que nos entrega, pues, son datos de enero a septiembre de este año de defunciones, y nosotros lo que hicimos fue comparar esa cantidad de defunciones que con los mismos meses del año previo, es decir, de 2019. Entonces, lo que nos arroja, o el principal hallazgo que encontramos, es que entre el diferencial de muertes entre los primeros 10 meses, 9 meses de 2019 y los primeros 9 meses de 2020 es de poco más de 190,000 muertos. Es decir, en 2019, la estadística de esta base de datos reportó 525,379 defunciones, mientras que en 2020, hasta septiembre, ya se habían reportado 716,163 muertes. Entonces, la diferencia son 190,000 personas más que han perdido la vida en un periodo similar de tiempo entre un año y otro. Vi una gráfica en la cual establecen que porcentualmente es un crecimiento del 36% Así de es. mortalidad en este año de la pandemia. Así es, un 36% de más de muertos en 2020 respecto de 2029, de 2019. ¿Alguna autoridad de salud o gubernamental dio alguna explicación de a qué se podría adjudicar este crecimiento, Saúl? Hasta ahora no nos han respondido. Esperamos que se puedan pronunciar al respecto. Sobre todo porque pues la cantidad de fallecimientos pues sí llama la atención, sobre todo porque es un año de pandemia y porque hasta septiembre de este año, la Secretaría de Salud pues hablaba de 77,000 muertos por COVID-19. Entonces, pues, ¿de dónde sale el otro grupo, no? O sea, Ujú. los otros 120,000 muertos más de dónde salen, ¿no? O a qué se debe que hayan fallecido. Ajá. Como dices, esta información proviene de un reporte oficial conseguido Así por es, ustedes en las sí. instancias adecuadas, que es la base de datos nacional del registro civil. ¿Encontraron algunos otros datos específicos o solo les dieron los grandes datos así generales, Saúl? Mira, nosotros encontramos otro tipo de información también, que fue información por mes e información por estado. Lamentablemente no tenemos información por causas de los fallecimientos, que eso hubiera sido muy importante como para tratar de estimar una cifra más certera en lo que corresponde a la pandemia. Sin embargo, la información por mes sí es reveladora, porque lo que encontramos es que, digamos que entre enero y abril, las muertes entre 2019 y 2020 más o menos iban a la par, las diferencias no eran tan grandes y tenían un comportamiento muy similar. A partir de abril es cuando las muertes empiezan a disparar en 2020 y encontramos pues ya diferenciales grandes. Déjame ponerte un ejemplo. En mayo de 2019 se registraron 59,000 muertes. Para Ujú. mayo de este año se registraron 90,000 muertes. O sea, básicamente estamos hablando de ya cifras que se empiezan a disparar. En julio, que fue digamos, el mes más mortífero de acuerdo a esta base de datos, en 2019 hubo 57,000 muertes. En 2020, 104,000 muertes. Lo que quiero decir es que en los meses donde la pandemia
oficialmente hizo más estragos, la base de datos que tiene Gobernación de los registros civiles también muestra cómo se disparan las muertes de una forma alarmante. Y también, digamos, la baja en muertes en los meses de agosto y septiembre coincide también con, digamos, el aplanamiento de la curva epidémica, que es la que generalmente muestra Secretaría de Salud todas las tardes, un poco coincide con ese mismo fenómeno. Entonces, más o menos la tendencia de la mortalidad en este año está siguiendo más o menos una trayectoria similar de lo que está marcando Secretaría de Salud. Otra cosa que también encontramos o que también pudimos obtener fue la mortalidad por estados. Y esto es muy relevante porque pudimos encontrar que la Ciudad de México y el Estado de México son los estados donde más muertos ha habido en este año respecto del país. Pero lo que hicimos ahí fue hacer un comparativo y dijimos, a ver, hasta el 30 de septiembre de este año, ¿cuántas muertes había contabilizado la Secretaría de Salud por COVID? Y comparamos ese dato con el número de muertes adicionales, es decir, la diferencia entre 2020 y 2019, que hubo en cada estado, digamos, ese exceso de mortalidad en cada estado. Y lo que encontramos es que las cifras se nos disparan demasiado. Por ejemplo, en Ciudad de México, hasta el 30 de septiembre de este año, la Secretaría de Salud había dicho que habían fallecido 12.121 personas, pero el exceso de mortalidad que nosotros calculamos con base en la información de Gobernación nos habla que en la Ciudad de México han muerto más de 34,000 personas adicionales entre un año y otro. Es decir, estamos hablando de casi 3 veces más, 2.9 veces más de muertos de los que reporta Secretaría de Salud por COVID. En el Estado de México sucede algo similar. Secretaría de Salud dice que hasta el 30 de septiembre fallecieron 9.442 personas por coronavirus. Los datos que nosotros tenemos nos indican o revelan que ha habido 34,000 muertes más en el Estado de México entre enero y septiembre de este año que respecto al año pasado. Es decir, el exceso de mortalidad que nosotros calculamos es 4 veces superior a las cifras que dice Secretaría de Salud de muertes por COVID. Evidentemente, ese exceso de mortalidad no podemos decir que se deba en su totalidad a la pandemia. Eso es un hecho, necesitaríamos los datos de las causas. Pero sí es revelador que en un año con una pandemia las cifras se disparen tanto entre un año y otro. No es algo usual estadísticamente. Saúl Hernández, pues muchas gracias por esta información, por el trabajo de investigación y como tú dices, pues no se puede adjudicar esta disparidad de números a la pandemia en sí, pero sí es importante que las autoridades digan cuáles fueron las causas de este incremento del 36% de muertes entre un año y otro en el lapso específico del cual se dio la información, pues para saber qué es lo que sucedió y eso es lo que están ustedes planteando, Saúl. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Saúl, y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.